inagotable amor, que aunque el mar se secare y se quiten los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, aunque en el infinito los astros ya no brillen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebor, aun cuando sus criaturas no te honren ni te admiren, tan grande y tan sublime su amor, siempre su amor. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambres me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma a él quiero dirigirme y en mi canción decirle su amor es Bienvenidos mucho a todos amor. los que escuchan su programa Salvos por Gracia. Ya estamos aquí en la cabina de Radio Calvario Bautista, en la Iglesia Bautista del Calvario, que estamos localizados en la 5728 South May Avenue en Oklahoma City, Oklahoma. Y esta tarde ya me acompañan aquí mis hermanas, que voy a dejar que se presenten aquí a mi derecha. Rosa Chávez. Y la hermana Aura Gómez. y yo, Elizabeth Martínez. Bueno, hermanas, pues ya se llegó otro viernes, gracias a Dios, Sí. ¿verdad? Gracias a Dios que nos ha guardado, gracias a Dios por este día que estuvo entre lluvioso y ahorita ya está bonito, ¿verdad? Sí, sí. Y pues vamos a traer un devocional, ¿verdad? Que nuestra hermana Rosa lo ha preparado en esta tarde y esperemos que sea de bendición para los que nos escuchan, y pues yo creo que es un tema muy importante, ¿verdad? Y hemos puesto orando por nuestros líderes, orando por nuestros líderes. Es algo que usualmente no hacemos realmente, Sí, sí. porque la oración es sabido que cuesta, ¿verdad? O sea, es una de las áreas que más batallamos, que más fácil podemos dejar a un lado, y a veces podemos quejarnos de nuestros gobernantes o de nuestros líderes, pero no oramos por ellos. Entonces, parte de ese problema somos nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué es importante hacerlo. Entonces, hermana Rosa, ¿usted quiere orar para que Dios nos ayude en esta tarde, por favor? Oremos. Padre amado, en esta tarde te damos gracias. Gracias, Señor, por una semana que nos diste, un día más, por esta nueva mañana que nos regalaste hace unas horas con una lluvia muy hermosa y ahora un sol. Gracias, Padre, por todo. Gracias que nos permitiste llegar aquí, Señor. Ponemos en tus manos este devocional. Que lo que hablemos, lo que digamos, Señor, sea para alabanza y gloria de tu nombre. Danos sabiduría, Señor,
y que nos llevemos algo en nuestro corazón de tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y antes de comenzar, vamos a dar los horarios de la iglesia por si alguien que nos escucha nos quiere acompañar o quiere visitar. Y estamos aquí en la 5728 South May Avenue, en Oklahoma City, como ya dije. Servicio domingo en la mañana a las 10 y a las 11, también predicación, y en la tarde 5:30 p.m. Este domingo no estaremos en la tarde porque hay un aniversario en Duncan, pero por lo regular todos los domingos también tenemos a las 5:30 de la tarde y los miércoles a las 7 p.m. Bueno, vamos a comenzar. Hermana Aura, ¿puede empezar con la lectura bíblica, por favor? Con la lectura bíblica. Perdón, es la hermana Rosa la que comienza. Hermana No, Rosa, sí, tranquila. Ok. Entonces vamos a estar en el libro de Segunda de Reyes. El capítulo 23, vamos a leer del 1 al 3. Entonces el libro de Reyes, pues habla de los reyes. Vamos a hablar esta tarde de dos reyes y vamos a empezar leyendo del rey Josías. Y dos reyes que uno hizo lo bueno, como líder, y otro no. Exacto. Y las consecuencias de un líder que hace lo bueno delante de Dios y el que hace lo malo, delante de Dios. Sí, bueno, vamos a leer. Entonces el rey, como dijimos, estamos hablando del rey Josías, mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Amén. Amén. Aquí el rey Josías, ¿verdad? El líder aquí de Israel en este tiempo, puso en su corazón hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces el pueblo confirma el pacto. O sea, le siguieron. Y bueno, ¿iba a decir algo, hermana? No, lo que vemos constantemente en el libro de Reyes es que un buen rey guiaba al pueblo. El pueblo iba por el camino del Señor y un mal rey hacía lo contrario. Pero Josías fue uno de esos buenos reyes. Y el pueblo seguía, ¿verdad? Entonces es la importancia de buenos líderes, ¿verdad? Hermana, ahora. Estamos en la introducción, dice, en el libro de Reyes podemos ver cómo los malos reyes siempre llevaban al pueblo de Dios a pecar, pero también vemos como un buen rey llevaba al pueblo de regreso a Dios. Actualmente no hay reyes, pero tenemos pastores, maestros que lideran en la iglesia y su influencia sigue siendo relevante, así como lo eran los reyes del Antiguo Testamento. Es muy importante orar constantemente por el pastor y maestros de la iglesia y aún por nuestros gobernantes. Ahí vemos que tenemos que orar por nuestros líderes, por los maestros también y por nuestros gobernantes. Amén. Porque si ellos hacen lo bueno, ¿verdad? O lo que deben hacer delante de Dios, entonces todo un pueblo, ¿verdad? En el caso de nuestros gobernantes, pues un pueblo, una ciudad, un país, también se guiaría a hacer lo bueno. En nuestras iglesias, si tenemos un buen líder, ¿verdad? Maestros, también las personas que estamos aquí en la iglesia tendemos a seguir ese ejemplo. Ese ejemplo es el liderazgo. Pues. Liderazgo, claro. Y si van por el camino del Señor, hacia allá vamos todos. Sí. Un buen líder, si estamos hablando de alguien que es bueno, sigue la voluntad de Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Un buen pastor guía a la iglesia a caminar por el camino que Dios ya ha dejado escrito en su palabra.
No se inventa nada nuevo y tampoco se deja influenciar por la sociedad. La idolatría actual o los diferentes movimientos que van apareciendo, así como el rey Josías lo hizo con su pueblo. Él quiso guiar al pueblo por la voluntad de Dios y como leímos ahí, hizo pacto delante de Jehová, querían en pos de Jehová, ¿verdad? Lo que él conocía como la voluntad de Dios hasta ese momento. Y lo interesante es que vemos que el pueblo lo siguió y en ese tiempo estuvieron bien delante de Jehová, delante de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso lo que decimos, de que es importante que si hay algo que, y un líder, pues aunque sea bueno, no es perfecto, ¿verdad? Sí, perfecto, no es. Nuestro pastor no es perfecto, ¿verdad? Ujú. Los maestros que tenemos aquí no son perfectos, nosotros no somos perfectas, pero si hay oración o están orando por estos líderes, puede que así Dios los guíe mejor, ¿verdad? Porque tienen oración detrás de ellos. Exacto. Vamos a leer, ¿verdad? Aquí en Segunda de Reyes, el ejemplo que no es muy bueno. Segunda de Reyes 23, 4 al 7. Segunda de Reyes 23, 4 al 7. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Aserá y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén. Creo que estamos en el ejemplo bueno todavía, Sí, ¿verdad, estábamos Ma? todavía en... Perdón, Ajá, aquí en Segunda de Reyes 23, 4 al 7 es todavía Josías. Ujú. Y dice, fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Está acabando con la idolatría, ¿verdad? Sí. Versículo 6, hizo también sacar la imagen de Aserá fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Aserá. Y Aserá era una diosa pagana falsa, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el rey Josías, ¿verdad?, destruye toda la idolatría que no le agrada a Dios. Todas estas imágenes y todos estos cosas para Baal, al sol y la luna. Y es un buen ejemplo del cual tenemos Un aquí, líder, ajá. de un buen líder. Exactamente, él sacó. Y algo que cuando estaba leyendo vino a mi mente, aunque no es exactamente de orar por nuestros líderes, es que él destruyó. Él destruyó la idolatría, lo que se había metido. O sea, no lo siguió permitiendo, sino como que lo sacó, lo quitó, es algo así. A veces cuando nosotros venimos al Señor, hay cosas que no sabemos qué hacer con ellas, como imágenes. Porque yo recuerdo cuando yo era niña, mis vecinos, era una prima lejana, pero íbamos juntos a la escuela, era mía. El papá era un hombre era alcohólico y hacía escándalos cuando tomaba, pero venía a Estados Unidos, se convirtió al Señor. Y regresó y no sé cómo sería el proceso con su familia, pero regresó a México ya, obviamente, como un hombre nuevo y ya dejó de tomar. Y no sé cómo fue el proceso, pero la esposa sacó sus imágenes. Y como que las tiró, dijeron las vecinas, yo escuché, yo era niña, las tiró, pero en realidad las dejó donde pasaba la gente, ¿no? Y entonces las vecinas, los que pasaron, se las llevaron. Entonces realmente no las destruyó, simplemente cambiaron de dueño. Okay. Entonces a veces uno no sabe qué hacer con esas cosas que dice, ¿qué hago? Me la regaló la abuelita. Es de mi tatarabuelita y cuando uno está recién convertido uno dice,
está como ese dilema. Pero la palabra es clara, lo que se hace Hay que realmente. sacarlo y Hay que todo eso, sacarlo. limpiar su casa de uno si uno quiere sacar todo eso y que sea todo nuevo. Y es que simbólicamente, al destruirla, está diciendo que no más, ¿verdad? Exacto. Porque si nomás la sacamos, Y si tal lo vez regalamos a alguien más, como que hay algo ahí todavía todavía que nos afecta. hace. Sí. Sí, hay un afecto que no queremos eliminarlo y queremos como conservarlo, pero con alguien más. Sí, porque no si podríamos imaginar al rey Josías sacando esas imágenes paganas y llevándoselas a ellos, o sea, Eso. no, porque No, y los entonces, sacó y se los quemó y los destruyó y también sí destruyó que y las todo. profanó, o sea, es como decir solamente el nombre de Dios se debe de tener, no Exacto. nada, no otra cosa, y lo hizo como un acto simbólico, ¿verdad? De destruir por completo la idolatría, la idolatría. que es algo que realmente vemos en el Antiguo Testamento que es el problema principal que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí, O sea, la siempre idolatría. andaban tras de otros dioses, otros ¿verdad? Sí. Y vemos que el celo de Jehová, o sea, el Dios verdadero, siempre estaba encendido porque solamente hay un Dios, Exacto. ¿verdad? Amén. Y cualquier otra cosa que lleve nuestro afecto o nuestra adoración o nuestra oración también cuando pedimos a Dios, o sea, Dios se molesta porque Él es el creador Pues sí. y vemos personas, ¿verdad?, que a veces quieren adorar a la creación Ujú. en vez del creador. 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 Exacto. Y vemos en buen punto, hermana, es algo simbólico, ¿verdad? Podemos decir que simplemente tirarlas a la basura también, pero si realmente queremos realmente deshacer nuestro corazón de esas cosas, las podemos destruir, ¿verdad? Para decir, o sea, no más, Ujú. basta. Muestra que realmente hemos cambiado de lo que es malo a lo que es bueno, lo que realmente nuestra fidelidad es hacia Dios. Claro. Y sobre todo de lo que el Señor dice que Ujú. hagamos, Ujú. porque está escrito, porque está dicho y es lo que dice. Amén. Y eso es un punto muy importante para las personas que han venido a Dios, va, que tienen algo ahí, un sentimiento todavía en eso, que lo que deben de hacer, que cuando vengan, pues tal vez les va a costar, pero sí lo que tienen que hacer es destruir todo lo que para ellos es algo que tiene un sentimiento o es importante, cualquier imagen o cualquier cosa que ellos lo habían tenido como un Dios. Ujú. Es importante que poco a poco se vayan eliminando ellos y limpien su casa de cualquier cosa que les adoraba. Para así mostrar que nuestro corazón solamente sirve a un solo Dios. Exacto. ¿Verdad? Que ese es el problema. Lastimosamente, a veces por el afecto a nuestra abuelita, como dice la hermana, o a nuestra mamá, o lo que sea, se nos hace difícil, pero cuando vemos que a Dios no le agrada, Eso. ¿verdad? Que Dios solamente quiere nuestra fidelidad hacia Él, es cuando se hace más fácil. Que no es una cuestión de lealtad entre mi abuela y Dios, sino que realmente es entre el Dios verdadero y la idolatría. Y el Señor dijo claramente, no te harás imagen de ninguna cosa creada, ni nada de lo que esté en el cielo, en la tierra, ni debajo de la osa. Literal, no te harás ninguna imagen. Ujú. Y eso es claro en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, un buen tema. Sigamos adelante con la lectura bíblica que tenemos ahora, que es primera de Pedro 1:14 a 15, que viene de lo que estamos hablando. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Pedro es claro aquí que no nos conformemos con esos deseos cuando no conocíamos de la palabra de Dios. Sí. Antes que no conocía, hermana, la palabra Pues de sí, Dios. uno era ignorante a eso, pero cuando uno conoce sabe que eso no le agrada a Dios. Exactamente. Entonces se nos exhorta a no estar conformados a esos deseos, ¿verdad? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, está hablando de Dios, ¿verdad? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, como Dios nos exhorta a que así sea, tenemos que obedecer a Dios. Y Amén. nos ha dejado su palabra, ¿verdad? No estar moldeados a los deseos o a lo que queríamos o lo que tenemos, ¿verdad? Cuando estamos en ignorancia, pero ahora que sabemos
y que tenemos la luz de la palabra en nuestras vidas, debemos de actuar de acuerdo a ella. Porque una cosa es cuando estábamos ignorantes, ¿verdad? Ujú. Y otra cosa es que ahora hacemos las cosas sabiendo muy bien lo que no le agrada a Dios. Creo que ese es un tipo de rebeldía un poco más, va más allá, ¿ah? Que cuando no sabíamos. Eso. Porque Exacto. cuando un hijo de nosotros no sabe, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues les vamos a enseñar. Pero cuando ya sabe lo que dijimos y lo hace de todas maneras, Ya lo hace que con eso- conocimiento. como que eso merece algo. Sí. Y nosotros siendo humanos, ¿verdad? Esperamos que lo que hemos dicho lo cumplan, ¿verdad? Cuanto más Dios que es santo, que dice la palabra de Dios. Cuanto más cuando ya sabemos, tenemos que realmente hacerlo. Y en realidad Dios no nos deja solos. Dios nos dice ser santos, pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Ujú. No es una batalla de nosotros solos. Tenemos al Señor que es real, que es vivo y que nos ayuda en esa batalla. Ujú. Muy diferente a cuando estamos en simplemente en religión de obras, tratando de hacerlo. Es bien Es difícil. difícil. Es bien O se difícil. logra por temporadas, pero se cae nuevamente. Sí, porque no hay realmente ayuda ahí, ¿verdad? Y nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo, ¿verdad? Siempre y cuando también nosotros demos lugar al Claro. Espíritu Santo y no lo contristemos y Sí. lo apaguemos, ¿verdad? Entonces, Bueno, gloria a Dios que no nos ha dejado solos. Amén, así es. Ok, bueno, hermana, sigamos adelante, hermana Rosa. Sí. Bueno, ahora vamos a leer, pues ahora sí, de un líder malo. En este caso, el ejemplo de un rey, uno de los reyes. Un líder malo lleva a su gente a pecar contra Dios. Los malos pastores y líderes de una iglesia alejan a la congregación de la palabra de Dios. Con su mal testimonio viven, ya sea abiertamente o a escondidas, como si la Biblia no fuera inspirada por Dios, y así la congregación misma sigue sus pasos. Entonces vamos a leer Segunda de Reyes 21, del 1 al 11. Vamos a leer en este caso es el rey Manasés. ¿Bien? Ujú. 21 del 1 al 11. Diga, De, hermana. de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Me impresionó que 55 años estuvo esa maldad Wow. en el pueblo. Ajá. Ujú. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él,
y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Voy a leer el 12. Ujú. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquí donde leyó la hermana, vaya que se atrevió a hacer varias cosas, abominaciones, ¿verdad? Delante de Jehová. Aún dice que pasó a su hijo por el fuego, que quiere decir que sacrificó ¿no? a su propio hijo, sí. a un dios pagano, ¿verdad? Sí. Me imagino que debe ser Moloch, donde los Sí, el ponían, Moloch. Ujú. ¿verdad? Y los quemaban, ¿verdad? Como sacrificio a un dios que no existe. O sea, ya como padre para hacer eso, o sea, era malvado, Él lo era. era Sí. perverso, ¿verdad? Sí. Y se atrevió en la casa de Jehová, como vemos aquí, para provocarlo a ira. O sea, metió las imágenes dentro De la de la casa de casa de Dios. Jehová. No solo las edificó, las metió adentro. O sea, es sí. como... Una Wow. burla, ¿verdad? Delante Sí, de Jehová. exacto. Y entonces, al final, Dios habla a través de profetas que va a traer juicio Ujú. a Judá, ¿verdad? Y a Jerusalén ahí, Ujú. porque como el líder indució también al pueblo a seguirlo y a pecar, ¿verdad? Hay por ahí un dicho que dice que las personas que siguen no son más que los líderes, ¿verdad? Entonces, si los líderes son malos, o sea, el pueblo de la congregación realmente no se espera que supere al que es líder, ¿verdad? Entonces, wow, qué ejemplo aquí de qué contraste con Josías y Manasés, ¿verdad? Que le va a ir mal al pueblo por culpa de un líder, Ajá. no nada más malo, sino realmente malísimo, Sí. por Claro. así decirlo. Entonces, Aunque también la gente tenía responsabilidad, porque dice, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. No dice si instituyó como una ley que tenían que adorar, no lo dice. pero De como alguna líder, manera, ajá, siguen, ¿verdad? lo siguen. Ajá. Si en un hogar el esposo, ¿verdad?, Ujú. no es piadoso, no viene a la iglesia, porque es el líder, Raro que va a le ser sigan, difícil que los hijos sigan, o que la esposa también. o que la esposa siga. A Hay veces veces que sí, pero sí cuesta, no es fácil. se batalla, pero cuando es un esposo el que se convierte, el mayor porcentaje de los hijos tiende a convertirse que cuando es la mamá, Eso. según las estadísticas, ¿verdad? Exacto. Porque natamente el esposo, el papá es un líder, ¿verdad? Entonces, si el papá no lo hace, entonces raramente, sí hay, por la gracia de Dios, pero cuando el líder es malo, o sea, también los que van siguiendo, por ejemplo, ¿verdad? No que los obliguen a hacerlo, pero como es el El ejemplo, ejemplo. Ujú. pues es muy difícil. Aunque siempre ha habido un remanente. Gracias a Dios que siempre hay un remanente que es fiel a Dios, pero raramente cuando un líder es malo, el pueblo será mejor. Entonces, Lo más fácil es seguir que al que estás viendo, que en este caso el rey, a contradecir y que te vaya mal. Porque en este caso sí había como los profetas, como Isaías, porque en el tiempo de los reyes estaba Isaías, Eliseo y un remanente. un remanente, pero que hacían, los mandaban matar, como cuando estaba Jezabel y acá. Mataron, perseguían a Elías y que habían Sí. matado a los profetas. Profetas. Entonces, sí lo había, pero eran pues muertos, los mataban. Entonces la mayoría de la gente a veces prefiere mejor sigo y me callo y no digo nada y lo hago Ujú. en vez de Aunque dar no mi esté de vida. acuerdo, pues lo hacen ellos, ¿verdad? No, y Porque realmente, su voz a veces no cuenta. ¿sí? Y realmente la gente que no es tan madura, ¿verdad? O que También. somos más influenciables al mal, es más Sí. fácil porque más ya está en nosotros que realmente ir contra la corriente. Sí, ¿Verdad? Se necesita, para vivir piadosamente en este mundo, se necesita ir en contra de la cultura. Ujú. Y si ya hay un rey, un líder que va con la marea, así fácil con la corriente, va a ser mucho más fácil seguir Sí. eso, ¿verdad? Que cuando tenemos líderes piadosos, y se ve, ¿verdad?, se nota aún en la nación, ¿verdad? Ujú. Sí. Como presidente, ¿quién pone a las personas en la Corte Suprema? Refleja las leyes que se harán para ese país. Ujú. Refleja quién está en el poder. sí. Y entonces todo lo demás
aunque hay un grupo que está tratando de ser fiel a Dios, de todas maneras la cultura se pierde porque también el gobernante Es influido. ¿verdad? Es malvado y también con mucho cuidado a nosotras, ¿verdad? Que somos líderes de nuestros hijos, ¿verdad? O sea, ellos son los que nos ven a nosotros. Si nosotros no estamos haciendo la palabra de Dios, obvio que ellos tampoco van a seguir, o sea, tendrían que todavía en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces, Pues sí. y los niños son muy moldeables, influenciables. Influenciables. Entonces, no es como que, ay, tiene que hacer lo que yo le digo, no lo que ve. No funciona así. Va a hacer lo que ve y no lo que dice. Exacto. Sí. Después podemos quejarnos, pero que no me escucha, pero es que está viendo más que escuchar. No lo digo porque yo tengo hijos pequeños y lo veo. ¿verdad? No hacen caso a lo que digo, sino lo que ven. ¿verdad? Eso sí. Y los niños, ellos aprenden más por lo que ven que por lo que les dicen que hagan. Exactamente. Solo observan y quieren imitar al papá, quieren imitar a lo que hacen los mayores. Por eso es importante, ¿verdad? Que oremos por estas cosas, ¿verdad? Entonces, hermana Aura, ya ahorita hablamos de hablar, un líder malo, ¿verdad? Lleva a su gente a pecar. Ahora vamos a ver por qué debemos orar. Número 3, oremos por nuestros pastores. Amén. Sí, sí. Dice que como iglesia es muy importante orar por nuestros pastores, su vida espiritual, su familia, su salud, sus finanzas, pedir a Dios que le dé sabiduría para enseñar la palabra de Dios, sin quitarle ni añadirle, paciencia para poder llevar los problemas que se presentan en la iglesia, las cargas de los que batallan con la fe, los eventos y todo lo que relacionado con liderar a mucha gente diferente y muchas veces difíciles. Ujú. Amén. Amén. Tenemos en Lucas 18:1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esa parábola no la pusimos aquí Sí. por falta del tiempo, pero era acerca de esta viuda, ¿verdad? Que le pedía con insistencia a este juez malo, y porque le pedía con tanta insistencia que por fin le hizo justicia, ¿verdad? Entonces Sí, Jesús dice cuánto más que nuestro Dios no es un juez injusto, ¿verdad? Que le podemos pedir y rogar y Él nos escucha y contesta nuestras oraciones. Amén. Sí. Así es, también tenemos Hebreos 13:7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ujú. Ahí también va. La Biblia nos dice, ¿verdad? Nos manda, es un mandamiento a orar por nuestros pastores, ¿verdad? Sí, sí, que es Y es que a importante. veces podemos como decir, bueno, es el pastor, estudia la Biblia, lee la Biblia, como que está bien, ¿no? Como que lo vemos como que no hay necesidad, ¿verdad? Pero en realidad por él es por quien más le debemos levantar oraciones, por todos, pero por él, porque es la carga, porque es el que va a líder, guiar, ajá, el el líder, y líder. nosotros vamos a ir detrás, pues para que él se mantenga firme. Y como dijo la hermana, es ser humano. Ujú. Y tiene Sí. sus luchas, sus batallas, Sí, sus claro. problemas, sus situaciones, su salud. O sea, tenemos que... Como humano tiene sus batallas, pues, como en la familia, en la carne, en todo, ¿va? Ujú. Nosotros como miembros de la iglesia, pues, debemos de orar por él, que Dios lo guarde siempre con toda su familia, ¿verdad? Y que Dios también le ayude y le dé sabiduría para poder enseñarnos. Ujú. Y dice aquí, imitar su fe. Entonces, si el pastor no tuviera una buena fe, pues ¿cómo vamos a imitarlo? ¿verdad? Por eso es necesario que lo mantengamos en oración. Y Exacto. una cosa que nuestro pastor Santiago Merlo ¿verdad? Nos ha pedido a la iglesia que oremos por él también, es por la situación de su riñón, ¿verdad? Salud. Su salud. Entonces, para si hay unos hermanos que nos escuchan, lo recordamos, ¿verdad? Es una necesidad ahorita que él tiene por su salud, pero claro, por la carga que lleva de la iglesia, por cuando se sube al púlpito a enseñar, ¿verdad? Por sabiduría, Eso. por todo. En nuestro caso tenemos un buen pastor Sí, amén. que enseña la palabra bien, entonces
que siga así, ¿verdad? Que Dios lo siga ayudando y se nota en el fruto del ministerio. Entonces, si no fuera así, ¿verdad? No estaría viendo el fruto que vemos en su vida y en nuestra iglesia. Amén, así es. Sí, porque como estamos hablando de los líderes, ¿verdad? Que siempre uno sigue a un buen líder. Y si no fuera un buen líder, pues no estuviera la iglesia como está creciendo día con día, ¿verdad? Pero sin embargo se ve, nota el trabajo que él hace y el respaldo que se ve, pues que Dios lo usa. Amén. Y está enseñando, por eso es que más almas vienen a los pies de Jesús, ¿verdad? Y vemos que y nosotros pues como miembros también debemos de seguirlo a él y orar mucho por él, ¿verdad? Porque a veces piensa uno, como usted dijo, pues él está sometido con Dios y tal vez no pasa nada, pero a veces el enemigo siempre también está viendo, o hoy en día siempre a veces se ha oído, ¿va? Que busca a los líderes que están bien metidos en las cosas de Dios para verlos caer. Ajá, así es. Y a veces usa sus astucias. Cuando un líder cae, la iglesia se divide porque se divide. Sí, porque ese es lo que el diablo hace, va. Sí. Siempre quiere destruir la cabeza él para que quiere entrar, destruir la iglesia. Sí. Y nuestro error, como ya dijimos, es de pensar que no necesita oración. Eso. Pero si no fuera así, no lo veríamos en la Biblia, aquí en Hebreos, ¿verdad? Que nos dice que oremos por nuestros pastores. Porque Dios sabe que es necesario y que necesitan, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por la palabra que nos da. Antes de seguir adelante, vamos a mandarle saludos a la hermana Susana García, ¿verdad? Que también es parte de este programa. Hermana Susana, saludos, buenas noches. Qué bueno que nos sintonizan esta noche. La hermana Rosy también escribió, la extrañamos, hermana Rosy. Saludos, hermana, dice Dios les bendiga. Hermana Rosy también es parte de este programa. Ya cuando esté lista, aquí nos acompaña. Que Dios les bendiga, hermanas. Gracias por estar en su programa Salvas por Gracia. Bueno, sigamos adelante. Ya dijimos que hay que orar por nuestro pastor. En el siguiente punto es oremos por nuestros líderes y maestros. Orar por los líderes o maestros de las diferentes clases que están enseñando, ya sea adultos o a nuestros hijos. Oremos por su vida espiritual, por su familia, como ya dijimos, finanzas, salud, su trabajo, porque la mayoría trabajan, ¿verdad? Y para que tengan amor hacia las personas que tienen a su cargo. No son el pastor ni un líder más arriba, pero igual tienen gente que les sigue a ellos, ¿verdad? Esos niños que llegan a la escuela dominical, el principal ejemplo es esa maestra, es ese maestro, ¿verdad? De los adultos, de todos. Entonces, el líder está más arriba, pero también los de abajo tienen mucha influencia. Los líderes en la iglesia tienen una cantidad extra de estrés. Exacto, sí. Vaya que es estrés, porque hay que prepararse, hay que venir temprano, hay que estar contactando, ¿verdad? A las personas, a los niños. Es bastante estrés, ¿verdad? Entonces, tenemos que orar para que Dios los ayude, los fortalezca y tienen mucha responsabilidad. Los honramos y demostramos gratitud, ¿verdad? Al levantarlos en oración. Cuando oramos por cualquiera de nuestros líderes, podemos pedirle a Dios que les conceda dirección, discernimiento y sabiduría. Y nunca somos más agradecidos con esas personas que están a cargo, ¿verdad? Que cuando los ponemos en oración. Sí podemos darle una tarjeta de regalo, pero cuando esa persona sabe que estamos orando por ellos, ¿verdad? Sabemos que somos agradecidos porque los llevamos en nuestra oración, en nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Para que en vez de criticarlos, vamos a orar, ¿verdad? Entonces, el día de hoy es lo que queremos que nos llevemos, ¿verdad? Sí. Si vemos que alguien está batallando, un líder, un maestro, ¿verdad? Más adelante, gobernante, en vez de criticar, primero oremos por ellos. Y tal vez, ¿verdad? Dios cambie su manera de estar sirviendo, ¿verdad? Claro. La oración. No sabemos lo que tiene en el corazón o la batalla que tiene o el problema o la situación. O tal vez un mal día, nada más ese día, ¿verdad? Y si fuera, ¿verdad, hermanas? Seamos sinceras, ¿verdad? Ya hemos estado mucho tiempo en la iglesia tal vez. Pero si más gente orara por las personas que batallan, ¿verdad? O que batallamos, en vez de criticar primero, yo creo que
serían menos problemas. Tendríamos menos problemas y tendríamos más avance en los diferentes ministerios. Sí, es cierto. Tal vez a alguien no le gusta cómo llevamos a cabo este programa, ¿verdad? O se le parece un poquito aburrido. Ore para que Dios nos dé buenos devocionales. Que nos dé sabiduría para preparar los devocionales. Sí, que no le aburran. Eso sí. En vez de criticar, no, voy a cambiar otro canal, ¿verdad? Apoye a sus hermanas, ¿verdad? A sus líderes ahí. Exacto. Porque sí, es un compromiso, ¿verdad? Sí, sí. Es estrés, ¿verdad? De todas las semanas. Entonces, seríamos una mejor iglesia, tendríamos un mejor país, ¿verdad? Un mejor gobierno. Si en vez de criticar y hacer huelga, ponemos nosotros oramos. Claro. Sí. Huelga en cuanto al gobierno, ¿verdad? Sí, claro, en cuanto al gobierno. Y con los maestros que estamos hablando, los líderes, los maestros de la escuela dominical, de los miércoles, porque nosotros que tenemos hijos, pues los confiamos en ellos, sabemos que les van a enseñar la palabra correcta, la palabra de Dios, o sea, lo que está escrito. Entonces debemos de orar por eso, porque como dijimos, nuestros hijos los ven, los miran y entonces son un ejemplo. Sí. Debemos de orar para que ese fruto que ellos van a sembrar, de enseñarles, florezca en los niños, en todos los jóvenes o en los jóvenes adultos o quien quiera que sea la clase, incluso en los hermanos mayores, porque ellos tienen unas necesidades diferentes, porque los niños ya pasaron toda su vida, ¿verdad? Ya están en una etapa de otras necesidades, ¿verdad? Quizás ya tienen más madurez espiritual. Bueno, no todos, si hay algo nuevo, ¿verdad? Sí. Pero igual ellos necesitan, igual ese maestro que les enseña necesita oración. ¿Y cuántas veces no hemos conocido gente que se ha decepcionado o desilusionado, ¿verdad? Por el mal ejemplo de uno de sus líderes? Entonces, por eso es realmente primordial que oremos para no caer. ¿verdad? Y de hecho, si nos damos cuenta, cuando uno no tiene suficiente madurez o es nuevo en la fe, nuestra vista no está más puesta en el líder, en el pastor o en el que nos enseña, o en los que están sirviendo, que en el resto de la congregación. Y que en Cristo mismo a veces, ¿verdad? Porque se decepcionan por el ejemplo de una persona, pero o sea, Cristo fue el que murió por nosotros, ¿verdad? O sea, Él es el que siempre debemos de ver. Pero realmente sabemos que como humanos lo hemos hecho, sobre todo cuando tenemos esa inmadurez de que no sabemos que tenemos que poner nuestra vista en Cristo, no en alrededor de nosotros. Pero igual por eso es que debemos de tenerlos en oración, tenerlos en oración. Amén. Amén, amén. Entonces, como dijimos aquí, ¿verdad? Que para que Dios les conceda dirección, discernimiento y sabiduría, y en Santiago 1:5 claramente nos dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Podemos pedir eso para nosotros, también podemos pedir eso para otros. Y Dios dice, ¿verdad?, que nos la puede dar abundantemente y sin reproche. O sea, tenemos ahí a un Dios rico, rico en misericordia, rico en sabiduría, rico que le gusta darnos, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que es monetario, pero las bendiciones de Dios no solamente son de ese lado, sino tenemos que pedir sabiduría, y Él les dice, se las doy sin reproche, ¿verdad? Para nosotros y por la persona que estamos orando. Hermana Rosa. Sí, bueno, entonces ahorita hablando de que estemos orando, también vamos a hablar de orar por nuestras familias. Orar por las familias de la iglesia, que cada una tiene sus propios retos y problemas diferentes. Orar por los solteros, que Dios les dé dominio propio y sabiduría para elegir la pareja correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar por los niños, que Dios los guarde de este mundo que rechaza la palabra de Dios. Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en 1 de Timoteo 2:1 nos dice también, exhorto ante todo
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Todos los hombres, amén. Amén. Qué buena la palabra de Dios que nos exhorta, ¿verdad? Entonces ahora por nuestras familias, por lo mismo de que necesitamos buenas familias, familias fuertes, ¿verdad? Sí. Y cada familia tiene diferente cosa que ha pasado en la vida, experiencia o situación. Pero ahora que estamos en Cristo, ¿verdad? Las cosas pueden ser diferentes y orar por la familia, ¿verdad? Por los líderes del hogar, por nuestros esposos, si tenemos esposo, por nuestros hijos, si tenemos hijos, ¿verdad? O por simplemente la familia de donde se encuentra, ¿verdad? Y si no, pues por otras familias de la iglesia, ¿verdad? No solamente por la nuestra, sino si yo sé que la hermana Rosa está pasando una dificultad con sus hijas, también orar por eso. ¿Verdad? Y a veces no vamos a saber todas las situaciones, ¿verdad? Pero aún así debemos de tratar de recordar cuando estamos en oración a aquellas familias que no conocemos, no sabemos situación, porque como son muchos miembros no tenemos la oportunidad de tratarnos todos. Y orar, orar por, o sea, porque el Señor los ayude en cualquiera que sea su situación diferente. Pero lo importante es unos por otros. Ajá. Porque los que no conocemos, los conoce otra hermana, ¿verdad? Y ella sí puede orar por esa, y nosotros por esa, y otra familia por mí, la mía, ¿verdad? Entonces, es como se hace el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Hermana Aura, ahora oremos por nuestros gobernantes. Amén. Dice, las autoridades gubernamentales son establecidas por Dios. Se espera que los honremos. En parte podemos honrarlos orando por su bienestar. También queremos que nuestras autoridades de gobierno nos guíen. Bien, puede hacer esto mejor con la ayuda de Dios. Y así que oramos por ellos. Salomón le pidió a Dios sabiduría para poder liderar bien. En 1 Reyes 3, Dios puede usar a cualquier líder, ya sea que ese líder crea en él o no, así llevar a cabo los deberes de sus cargos. Amén. Amén, hermana. Antes de continuar, ¿verdad? Vamos a darle un saludo a la hermana Rosa López, que dice Dios les bendiga, hermana. Hace tiempo oramos por la hermana, ¿verdad? Y esperemos que sea de bendición este devocional. Pero hermana, ya que estamos hablando aquí de orar por nuestros gobernantes, díganos aquí en la cita Romanos 13:1. Ahí sí dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. Ajá. Tal vez no a todos nos guste el gobernante, ¿verdad? Que está del estado, aún del país, ¿verdad? Y cuánta gente vemos que hace hasta figuras y muñecos, piñatas del presidente actual, o los memes. Los memes. Y lo odian con todo su corazón, ¿verdad? Tal vez no nos caiga tan bien, o su personalidad, pero la Biblia nos dice y nos recuerda que debemos de orar por ellos porque no hay autoridad establecida fuera de Dios. Ajá. O sea que de acuerdo a los propósitos de Dios, Él los pone. Él los puso, lo permitió y lo puso. Y tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros vamos en contra de, no de algo que a lo mejor está mal, pero de la persona en sí que Dios ha puesto, podemos estar en contra de lo que Dios estableció. ¿Okay? Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí dice que nos debemos de someter a toda persona, autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Exacto. Y una manera de honrar a nuestras autoridades y gobierno es orar. Orar para que Dios se lo lleve, no. O que Dios lo quite, no. Sino que sepa gobernar. Que sepa gobernar de acuerdo a lo que Dios tenga. Sí. O sea, lo mejor bien que pueda hacer que se apega a las leyes de Dios, ¿verdad? Porque alguien que está a favor de las cosas que son claras en la Biblia. En contra de
no podemos realmente votar por eso, ¿verdad? Pero una persona que ya está puesta ahí, debemos orar para que Dios le dé sabiduría a hacer lo correcto, ¿verdad? Y aquí nos dice la Biblia. Tal vez no nos gustan ciertas partes de la Biblia, ¿verdad? Pero es lo que Dios quiere de Que nosotros. Dios quiere de nosotros como humanos. Y como dije como dije al principio, en vez de burlarnos, criticar, debemos de orar. La vida del cristiano debe ser marcada más que por crítica y burla que oración, ¿verdad? Y aún así cuando no nos guste quien está en el poder. ¿Ven? Es cierto, porque todo lo que sucede en el mundo dice que no sucede por casualidad, sino porque la mano de Dios es la que siempre se mueve a través de lo que pasa alrededor. Dios es soberano. Eso, y entonces, como dice de lo que dicen a veces decía un pastor un día, a veces no elegimos por la cara bonita, no lo elegimos porque nos guste sino que por lo que vaya a hacer en el gobierno. Y que sea, como dijo usted, sea más bien que mal. Sí, amén. Y que Dios le dé sabiduría para actuar y que sea lo correcto lo que Él vaya a hacer. Nos guste o no nos guste, a Dios así a veces ha establecido, va como Nabucodonosor. Él lo usó de varias formas, y aunque fue un líder muy perverso, pero debemos reconocer a Dios, ¿verdad? Entonces, lo principal de orar por ellos es que Dios tenga misericordia de su alma, porque es una persona, ¿verdad? Que tiene alma, por su salvación. Dios trató con reyes malvados, uno de ellos Nabucodonosor, Ciro, ¿verdad? Que lo usó para la voluntad y propósitos de Dios. Exacto. No porque ellos hayan sido buenos, sino porque Dios es soberano y puede tocar las vidas de la persona. Y lo más importante de una persona es su alma y su salvación. Amén. Entonces, Más que cualquier otra cosa. nosotros debemos de tener compasión en el caso de que si la persona está perdida, sabemos a dónde va, al infierno, y no queremos, nosotros los cristianos no debemos desear alma, menos condenación eterna. Entonces por eso hablo de que aun cuando a alguien nos cae mal, su salvación es lo más importante, y por eso es lo principal que debemos de estar orando. Amén. Así es. Qué diferente cuando estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Sí. No nos dejemos llevar por el resto de las personas, del resto del mundo, porque Dios a nosotros nos ha dejado claro en su palabra cómo debemos de comportarnos, ¿verdad? Amén. Entonces, es un tema medio touchy ahí porque sobre todo muchos hispanos que no están en contra, pero no los cristianos. Eso. Sobre sí, todo nosotros no nos tenemos que igualar a los de afuera o a los impíos, ¿va? Sino que nosotros como cristianos tenemos que reaccionar de otra manera. Sobre todo que nuestra ciudadanía está en el cielo. Exacto. En el cielo. Y el que es rey y gobierna sobre el cielo y la tierra es el Dios que servimos. Amén. Sí. Así que, bueno, hermana, denos la conclusión porque se nos está acabando el tiempo. Ok, bueno. La Biblia da ejemplos de personas que oraron por sus líderes, como los profetas del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento. A menudo es más fácil orar por un líder con el que naturalmente estamos de acuerdo o con quien creemos que está liderando bien. Es más difícil orar por un líder con el que luchamos, pero estamos llamados a orar por nuestros líderes independientemente de nuestros sentimientos personales hacia ellos. Puede pedirle a Dios que lo ayude a respetar y honrar a sus líderes, incluso en medio de sus desacuerdos con ellos. Orar por nuestros líderes trae gloria a Dios, nos ayuda a comprender y agradecer sus sacrificios y la responsabilidad que tienen. La oración también reconoce que Dios es la máxima autoridad. Cuando oramos por nuestros líderes, le pedimos a Dios que equipe a los hombres y mujeres que Él ha puesto en autoridad sobre nosotros para llevar a cabo sus propósitos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición, ¿verdad? Entonces, no se vayan. Gracias por acompañarnos. Gracias a las hermanas que comentaron. ¿Quería hacer algo más, hermana, ahora? No. Disculpe que la interrumpí. Gracias por acompañarnos. No se vaya porque vienen nuestros hermanos con su devocional. Me acompañó aquí mi hermana Aura Gómez.
Rosa Chávez. y Elizabeth Martínez. Que pasen buenas noches. Ok, hasta luego. Salvas por Gracia, un programa para damas que le ayudará en su vida espiritual. Recuerde, el próximo viernes tenemos una cita. Gracias por escucharnos y que Dios le bendiga. No te puedes esconder, no te puedes apartar de su mirada. No te puedes desviar, no te puedes ocultar de su mirada. No te puedes esconder, no te puedes apartar de su mirada. No te puedes desviar, no te puedes ocultar de su mirada. Jamás te podrás esconder de él. Él está en todas partes. Su poder es grande y no podrás tener un lugar donde esconderte. Jesucristo te ama y su mirada no se apartará de ti. Si subes a las montañas o a lo alto de los montes, ahí está Él. Si